Buen día, mi nombre es Diana Castaño, pertenezco al COD de Villavicencio y voy a hablar acerca de la historia de la muerte en Occidente. Bueno, en este libro tocan un tema muy importante que son las actitudes frente a la muerte. Vamos a empezar con la muerte domesticada. Acá la pregunta es cómo morían los caballeros de las más antiguas narraciones medievales y la respuesta está en que ellos eran advertidos. Es decir, ellos no se morían sin antes haberlo sabido. Y ya pues tratándose de una muerte, ya sea como la peste o una muerte súbita. Era necesario presentarlo como algo excepcional, es decir, pues no hablaban de ellos, no se centraban tanto en eso, sino que ya lo sabían y esperaban su momento. Aquí podemos observar gráficamente estas dos muertes que eran pues la más frecuente, que era la peste o la muerte súbita. Bueno, ahorita sí vamos a responder ese interrogante de cómo era esa advertencia. No es que fuera una premonición sobrenatural o algo mágico o una vocecita por allá que del cielo les hablará. No, simplemente esa advertencia venía por signos naturales o con mayor frecuencia que ya era por una convicción íntima de la persona. En el cristianismo primitivo, esta posición del muerto era acostado con los brazos extendidos en una actitud del orante. Bueno, se espera pues la muerte echado, yacente, es decir, ahí acostado. Esta actitud ritual viene prescrita por los liturgistas del siglo XIII y el moribundo, que dice el obispo Guillaume, pues debía estar echado de espaldas para que su rostro mire siempre al cielo, siendo este pues lo último. El moribundo y los postreros actos, es decir, los últimos actos del ceremonial tradicional. Entonces, como primer acto era un lamento por la vida. Entonces era como una breve evocación triste y discreta de los seres y las cosas que amaban. Segundo es el perdón de los compañeros. Es decir, todas estas personas que acompañaban al moribundo, los asistentes, rodeaban la cama del moribundo y se hacía este acto del perdón. Luego el moribundo encomienda a los vivos a Dios. Y por último, la absolución. La absolución es una pronunciación del perdón de los pecados hecho a una persona que se ha repetido. Entonces esto lo hacía era el sacerdote que leía los salmos y rociaba el cuerpo con agua bendita. Y también esto mismo se hacía en el momento de la sepultura. Bueno, la segunda actitud es la propia muerte. Acá la representación del juicio final, o sea, la idea del juicio final ya es más ligado a la biografía individual. Entonces, solo se acaba con el fin de los tiempos y no aún a la hora de la muerte. En la habitación del moribundo, en el modelo tradicional de la muerte que se ha venido hablando, el moribundo está pues acostado en su cama, rodeado de las personas más queridas, más allegadas, acá ejecutando los ritos que se acostumbran a hacer. Y en ese momento pasa algo, que es que solamente contempla el moribundo. Y es que la habitación ha sido invadida por seres sobrenaturales. De un lado queda la Trinidad y del otro queda Satanás. En el siglo XX esa ceremonia arraigada fue rechazada al menos en las sociedades industriales. Y el último es el transi. Este transi se refiere a las representaciones medievales del cadáver descompuesto. Bueno, el siguiente acto es la sepultura. En la rama antigua cada persona tenía un lugar para la sepultura y ese lugar estaba a menudo marcado por una inscripción que significa pues como un deseo de conservar la identidad. Bueno, en el siglo V se vuelven raras y con mayor rapidez según los lugares desaparecen. En el siglo XII se vuelven a encontrar las inscripciones funerarias que ya pues casi habían desaparecido durante 800 y 900 años. En el siglo XIV el realismo lleva a un extremo en donde se reproduce una máscara tomada sobre el rostro del difunto. Y en el siglo
XVII, el difunto podía ser representado otra vez sobre la misma tumba, yaciendo y orando. Y en el siglo XVIII son simples inscripciones en latín o en francés que se ponía, bueno, sobre la tumba: aquí yace fulano, por decirlo así, muerto en tal fecha y su cargo. Seguimos con la tercera actitud, que es la muerte del otro. Ya aquí, a partir del siglo XVIII, el hombre eh, tiende a dar a la muerte un sentido nuevo. Acá, ¿qué es lo que pasa? La muerte la exalta, dramatiza, la quiere impresionante y acapadora. Al mismo tiempo, ya se ocupa menos de su propia muerte, sino en la muerte del otro. En el siglo XIX, una pasión nueva se adueña de las personas que están, o los asistentes, que son los que acompañan al muerto al momento de sepultarlo, y estas emociones hacen que estas personas se agiten, lloran, rezan, gesticulan, privándolos de su carácter superficial y habitual. Se les describe a partir de ese momento como si fueran inventados por primera vez. Son espontáneos, inspirando por un dolor apasionado. La expresión de dolor de estas personas se debe a una intolerancia nueva, que es la separación. Entonces ellos lo representan de esta forma, que es el llorar, el llanto, rezan. Y la turbación no se produce solamente en la cabecera de los agonizantes, que al recordar a los desaparecidos, sino que la sola idea de la muerte los conmueve completamente. Bueno, a finales del siglo XVIII, el luto tenía dos finalidades. La primera era que obligaba a la familia, de cierta manera, a manifestar por un tiempo la pena que no siempre sentían, una pena que podía no tenerla, y ese tiempo podría ser mínimo a causa de un nuevo matrimonio. La segunda es que este luto, con la intención de proteger a la familia, a la persona de su pena, entonces se imponía pues cierto tipo de vida social, que era la visita de sus padres, vecinos y amigos, todo esto para sentir pues un apoyo y no pensar tanto en lo que pasó, sino más bien tener ese tipo de apoyo y lograr superarlo. En el siglo XIX dicho límite ya no era respetado, siendo una insuperable expresión de una muy grave herida. Ya la gente llora, se desmaya, ayuna. El luto en el siglo XIX también tiene un gran significado, y quiere decir que a los sobrevivientes le cuesta más que en el tiempo anterior, que en los tiempos de antes, aceptar la muerte del otro. Entonces, la muerte temida ya ahora, o en ese tiempo, no es la muerte de uno mismo, sino la muerte del otro. Bueno, desde finales del siglo XVIII, los no creyentes serán los visitantes más constantes de las tumbas de sus familiares. La visita al cementerio en Francia fue, y es todavía, y en Italia también, un acto permanente de religión. Aquellos que no asistían a la iglesia, entonces, cuando menos iban a ir al cementerio, donde se adaptaba la costumbre de llevar flores para las tumbas, cultivando su recuerdo. Bueno, la última actitud es la muerte vedada. Acá, en su origen, se halla un sentimiento ya expresado en la segunda mitad del siglo XIX, que es: el entorno del moribundo tiene tendencia a protegerlo y a esconderle la gravedad de su estado. Entonces, muchas veces la familia prefería no decirle a la persona que muy pronto se iba a morir, que estaba ya demasiado enfermo y no le quedaba esperanzas de vida. Entonces, lo que hacían era disimularlo durante un tiempo. También los doctores, pues ellos son los que tenían la palabra y los que sabían, y le contaban a la familia, y ellos preferían mejor no decir nada. La primera motivación de la mentira fue el deseo de proteger al enfermo y pues de hacerse cargo de su agonía. Entre 1930 y 1950 la evolución va a precipitarse,
se debe a un fenómeno material importante, que es el desplazamiento del lugar de la muerte. Es decir, ya la muerte deja de ser como lo era antes, que era en la casa, junto a los seres, sino que ya pasa a un nuevo lugar, que es en el hospital. Y en la mayoría mueren solo. Bueno, ya la muerte en el hospital se hace o se da es porque en el hospital están los cuidados que la persona no puede tener en la casa. Eh, Unos sociólogos o los sociólogos americanos han constatado que hoy en día existen dos tipos de enfermos, de enfermos graves. El primero es el arcaico, que es el que prefiere a la antigua ir y morir en casa. Por más enfermo que se sienta, decide ir a casa y morir allá. Y el último, que es como el más moderno, que es el que prefiere morir en el hospital. Y ya también los ritos fúnebres han cambiado, ya no se lleva ropa oscura, no se adopta ya una apariencia diferente a la de los otros días, sino común y corriente.